Hola, hola, muy buenas tardes. Soy su servidora y amiga Lick Pau. Y me complazco en invitarles hoy a nuestro episodio de guarda y custodia y pensión alimenticia. Bueno, pues hoy tenemos como invitado especial al licenciado Miguel Márquez Vera. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el público tiene el interés y las dudas sobre guarda y custodia y pensión alimenticia, que es un tema muy relevante en la sociedad por las problemáticas que vivimos en nuestra vida cotidiana con respecto a este tema. ¿Qué es la guarda y custodia? Mira, primero que nada vamos a hacer una distinción de guardia y custodia y lo que es viene siendo la patria potestad, porque muchas veces hay una confusión en lo que puede ser la patria potestad y la guardia y custodia. Muchos piensan que el adquirir la patria potestad te maneja todos estos temas. La patria potestad siempre está presente, siempre la van a tener el papá y la mamá desde el momento que nace su hijo o sus hijos. Entonces, la patria potestad es el derecho que tienen ellos para con sus hijos, para con las decisiones de la familia y poder orientar a sus pequeños. La guardia y custodia es la obligación que adquieren estos al haber una separación, un divorcio de esta pareja. Entonces, uno de ellos va a tener que llevar la obligación de cuidar a los pequeños o al pequeño, en sea su caso. Ok, un ejemplo de esto podría ser, se separan, no necesariamente que estén casados, estamos de acuerdo, sino que también puede ser que sean concubinos y haya una separación. En ese momento es cuando se da la guarda y custodia. Nos comentaba hace rato, antes de entrar al aire, que existen dos tipos de guarda y custodia. ¿Nos podría decir cuáles Efectivamente. son, por favor? Una es la guardia y custodia que mantiene solamente una de las dos figuras, ya sea paterna o materna, y la otra es la guardia y custodia compartida. Esta segunda se adquiere mediante un convenio entre los padres y esta te va a otorgar el permiso de que se dividan los días en la semana en la que ambos padres van a tener a sus hijos o a su hijo. Ok, es muy importante este tema porque hay veces que la gente, bueno, a mí me tocó una chica que me comentaba, es que si yo demando la guardia y custodia y la pensión alimenticia, él ya no va a ver a sus hijos. No, esto es un mito, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque pueden llegar en un convenio o puede existir que sea compartida. En este caso de compartida, ¿qué podría ser? Un ejemplo de ello es que yo, mamá, de lunes a miércoles estoy a cargo de mi hijo o de mis hijos. Y de jueves a domingo está a cargo su papá. Entonces, en este caso es un modelo de guarda y custodia compartida. De otro tipo podría ser que se haga cargo, lo que es en su totalidad, la mamá o el papá. Que ambas personas tienen los mismos derechos sobre los menores, ¿estamos de acuerdo? Exactamente, siempre va a gobernar un derecho de igualdad. Más que nada por la entrada de los derechos humanos, siempre se tiene que llevar un derecho de igualdad entre ambos padres. Sí, es muy importante tocar estos temas porque hay veces que la gente confunde, ¿no? Hay veces que pues el padre se desobliga o la mamá también llega a darse el caso que se desobliga. O sea, es una igualdad, una equidad de género. Entonces, bueno, pues continuamos con este tema. Es muy importante si hay en casita nuestro público tiene alguna duda o algún comentario, háganoslo saber a través de los comentarios de este video. Y recuerda que Sejut está contigo, no estás solo, puedes acercarte a nosotros en nuestra sede Sejut Puente de Fierro, en donde encontramos con especialistas en psicología, criminología, trabajo social y derecho, para darte una orientación y una asesoría para cualquier tipo de problema. Bueno, pues continuamos con todo esto y es un tema muy relevante porque es una problemática social que nos compete a todos. Porque estamos hablando de una separación, de una desintegración familiar. Y los menores pues también salen afectados con esta separación. Efectivamente, salen muy afectados. Entonces, lo que protege el derecho en este tiempo es lo que viene siendo la integridad del menor o del niño adolescente, ¿no? Viendo que sus derechos no sean vulnerados, que él se encuentre bien en el núcleo que vaya a estar, ya sea con la mamá o con el papá, encuentre ese desenvolvimiento personal. Sí es muy importante porque hay veces que
pues cuando hay problemas familiares o separaciones, hay veces que lo último que a veces se piensa es en el interés superior del menor. En este caso es lo que mejor convenga a nuestro hijo. Porque sí, o sea, hay dichos, ¿no? Que dicen tú, o las abuelitas por lo regular dicen esto cuando hay una problemática de separación, ¿no? Tú te puedes deschongar, te puedes decir, te puedes gritar, pero a tu hijo o a mi hijo o a mi nieto, no me lo toques. Y es lo mismo que por esta situación que antes no se tomaba pues en cuenta, ¿no? Nos comentabas de que antes eran vistos los menores como un ¿qué? Eran vistos como un objeto de derecho. Antes eran vistos como objeto de derecho. Actualmente, ahorita con la entrada de derechos humanos, con todos los convenios internacionales que México ha firmado, estos ya pasan a ser sujetos de derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos ya tienen derechos que los respalda y leyes que respaldan el interés superior de la niñez. Entonces, es un tema muy relevante, es un tema muy amplio, pero siempre va a ser esa la base, el interés superior de la niñez. Es algo muy bonito estos temas, es algo esencial que enriquece a nuestras leyes, ¿no? Es algo muy productivo, porque a veces nuestros niños, nuestros adolescentes son los más desprotegidos, pero en este caso la ley les respalda sus derechos como menores, como adolescentes. Y bueno, pues si tú en casita tienes algún problema o tienes alguna duda sobre este tema, es el momento de hacérnosla saber a través de nuestros comentarios. Y bueno, vamos a hablar de lo que es pues la pensión alimenticia, porque va en conjunto, ¿no? ¿Qué es una pensión alimenticia? Mira, la pensión alimenticia deriva de esta guarda y custodia, ¿no? Todo es un juicio, pongámoslo, combo, porque tienes que ir sacando diversos aspectos que al paso del tiempo tienen que favorecer siempre al niño o a la niña. Entonces, ¿qué es la pensión alimenticia? Muchas veces caemos en el error de decir que son los alimentos. Eso, pues, es en parte, ¿no? Porque una pensión alimenticia siempre te va a abarcar lo que es alimentos, lo que es vestido, calzado, escuela, salud y un sano esparcimiento de los menores o de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de esta pensión alimenticia se tienen que tomar en cuenta estos aspectos y se tienen que solventar mediante la persona que no haya tenido la guardia y custodia de los pequeños. Sí, es muy importante que tengamos un conocimiento porque sí, efectivamente, los alimentos no solamente es lo que ingiere, ¿no? Lo que alimenta al menor. Es también el vestir, el calzar al menor, comprarle zapatitos, ropa, escuela, material de escuela, también darle una vivienda digna, también darle una seguridad de salud, ¿no? Ya sea también una atención psicológica para su sano desarrollo, para un esparcimiento. Es por eso que es importante que tenemos que tomar en cuenta todo esto, porque hay veces que no conocen o no conocemos lo que es, lo que cubre o abarca los alimentos. Y es muy importante. Y bueno, yo una duda que tengo, que me la hizo o me la expresó una persona antes de entrar a la transmisión, es que, bueno, ¿en qué momento se pueden reclamar los alimentos? Los alimentos se pueden reclamar en cualquier momento. Es un derecho retroactivo. Esto quiere decir que este derecho empieza a ejercer desde que nace el pequeño, desde que nace la niña, niño o adolescente, hasta el transcurso que se empiecen a reclamar. Porque muchas veces las mamás dicen, no, pues yo no necesito del papá, no, yo soy autosuficiente. Yo tengo la economía y soy pudiente y yo saco a mi hijo adelante, ¿no? Pero siempre va a haber momentos en los que la carga sentimental, la carga económica va a ser demasiada, entonces muchas veces estas mamás recurren a ver al papá y decirle, oye, es que necesito que des la pensión, ¿no? Pero ya pasaron 3, 4, 5 años. Entonces, este derecho que tienen estos pequeños de alimento es retroactivo. O sea, si hayan pasado 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ellos lo pueden reclamar. Sí, en este caso, para que nos quede un poquito más claro allá el público en casita, pues mire, es por ejemplo lo que decía el licenciado, hay veces que la mamá, ¿no?
llega y dice, se pelea con su pareja y no le hace saber que existe un hijo, que existe un menor, que existe alguien que va a reclamar ese derecho de hijo. Y a veces no les dicen, ¿no? Y ya vienen después de 10, 15, 20 años y dicen, ¿sabes qué? Que tienes un hijo. Y ese hijo merece una manutención. Y está en tu derecho y es tu hijo. Y llega el papá y dice, a ver, espérame, ¿no? ¿Cómo que tengo un hijo? Pues ¿dónde? Y es cuando uno desconoce, nos han llegado asuntos así aquí en Sejut, de que dice, resulta que tengo un hijo, yo ya tengo una vida, ya tengo una familia, tengo otros hijos, ¿qué hago? En ese momento, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y lo que se aconseja es demandar un reconocimiento de paternidad o desconocimiento de paternidad en caso de que sea el papá, ¿no? Exactamente. Y, En ese supuesto, pues sí puede entrar ese, ¿no? De que el papá diga, oye, ¿por qué no me avisaste, no? O sea, yo tengo la solvencia y el y derecho. deja del derecho, la solvencia y el tiempo para ofrecerle yo a mi hijo. Entonces, ¿por qué tú no me lo hiciste saber? Entonces aquí es donde entra el desconocimiento. Ahí ya se puede reclamar un desconocimiento y entonces la responsabilidad caería sobre la mamá, porque entonces en tiempo y forma no fue específica y no le dio a conocer al papá pues que tenía un hijo. Aparte que es un derecho también de los menores el que sepan quién es su papá. Es un derecho de ellos, siempre va a ser un derecho del hijo. Más que nada, no se trata de pelear derechos personales, no se trata de pelear los derechos del menor y decir es que es mi derecho como mamá o como papá que me des una pensión, ¿no? No, es el derecho del pequeño. Entonces siempre se van a estar peleando los derechos del menor. Y recordemos también que el derecho de los alimentos es un derecho que no se puede renunciar a él. No se puede renunciar a este O sea, tipo de derecho. ni siquiera puede ser un derecho que puedas decir, pues no quiero que le dé alimentos porque no es para ti. Como tutor, como mamá, como papá, no es para ti el que le den los alimentos, sino es para el menor, es para beneficio del menor. Así que tú como mamá o como papá no te puedes negar a esto. Me comentaban ahorita que, por ejemplo, ¿qué sucede en caso de que tutor o tutora fallezcan? En caso de que no exista una solvencia, a lo mejor el papá pues está enfermo o tiene alguna situación de estas, ¿qué es lo que procede? Si no tiene la solvencia, si no tiene el cómo solventar estos gastos, pues ¿quién le daría la pensión? En este caso es muy importante recalcar que, bueno, la ley pensó en todo. Entonces, nuestra ley nos dice, no es posible. La ley nos dice que en estos casos, pues sí hay un resultado, sí hay quien se haga cargo. Y la responsabilidad cae en personas, familiares. En este caso, ¿cómo se determinaría, licenciado? Mira, más que nada hay que analizar la cuestión. Si hay supuestos así, en las que ambos cónyuges llegan a fallecer y dejan a este menor desprotegido, este derecho recaería, bueno, esta obligación más que nada recaería en los familiares más cercanos. Ojo, que sean cercanos y que tengan la solvencia económica para poder ayudarle al menor a tener ese desarrollo que por derecho le pertenece. En este caso estamos hablando de lo que son familiares ascendentes. ¿Qué son familiares ascendentes? Los familiares ascendentes son los abuelos o los tíos hermanos de mamá o tíos hermanos de papá. ¿Estamos en lo correcto? Efectivamente. Y bueno, también estamos hablando de los menores, de alimentos de los menores, que ya sabemos que los alimentos engloban muchos temas, pero también vamos a hablar porque también quienes más tienen derecho, aparte de los menores, tienen derechos de demandar o de exigir estos alimentos. ¿Qué personas más, licenciado? Mira, esta cuestión de la pensión alimenticia es una cuestión que plenamente a futuro se regresa.
porque como papá tú tienes la obligación de darle a los hijos esta pensión, estés separado o no estés separado, tienes que cumplir con esa obligación de atender las necesidades de tu pequeño, de tu niña, niño o adolescente. Pero también asimismo, cuando tú ya tienes en una edad, o ya estás en una edad que tú ya no tienes esa solvencia económica propia, también puedes demandarle a tus hijos esa pensión alimenticia, que ellos se hagan cargo de tus necesidades. Exacto, o sea, en estos casos, bueno, si tú fuiste un hijo que recibió este derecho de, bueno, alimentos por parte de tu papá o tu mamá, o de ambas partes, pues también tienes la obligación de retribuir ese beneficio. Y como, bueno, pues existen personas mayores de las cuales los hijos pues se desobligan, ¿no? Ya hiciste al hijo, ya le diste, como dice el dicho, chueco o derecho, ya lo formaste. Pero ese hijo tiene la obligación que cuando tú seas una persona de la tercera edad o mayor de edad, ya una edad avanzada, bueno, ya puedes reclamar estos alimentos porque el hijo tiene la obligación de dártelos. Así que si en casita tienes algún problema de estos, pues ya sabes que tus hijos tienen la obligación de apoyarte dándote una pensión alimenticia. ¿Sale? Y bueno, pues también vamos a hablar hasta qué momento nos llega, o hasta qué momento tenemos el derecho de recibir una pensión alimenticia. ¿Hasta qué momento, Lick? Sí, bueno, mira, esta pensión alimenticia solamente tiene 3 supuestos de suspensión. Ok. Cuando ya el adolescente cumple los 18 años y aún estudia, se le sigue otorgando esta pensión. Más sin en cambio, cuando él cumple los 18 años y decide ya no estudiar, entonces esa pensión alimenticia automáticamente se termina, porque entonces él ya es autosuficiente y ya tiene la capacidad para solventar sus gastos. Otro supuesto que tenemos es cuando el menor se sustrae del domicilio en el cual se le fue asignada la guardia y custodia sin el consentimiento de ambos padres. Entonces esta pensión alimenticia también se desearía ahí. En el tercer supuesto que nos dices que se sustrae el menor o la persona, que en este caso puede ser un mayor de edad, que sigue estudiando, pero se sustrae, se independiza, en ese momento estamos hablando de una independencia. Entonces, en ese momento, si no se le hace saber a los proveedores alimentarios, pues obviamente se da una cancelación. Es importante porque muchas veces dice, bueno, es que ya le están dando su pensión, ¿no? Y el chico dice, bueno, con mi pensión me alcanza, pues para que yo viva aparte y todo, pero no les hago saber. O nada más sabe, por ejemplo, que está a cargo de la mamá y entonces, pues en ese momento agarra y se va. En ese momento se hace la cancelación. Cuando no, se da información. Y bueno, pues vamos a continuar con las preguntas. Nos dicen que hay algunas preguntas por parte del público. Charlie McFly pregunta, ¿cuándo se puede quitar la patria potestad o en qué momento? ¿En qué momento se puede quitar la patria potestad? La patria potestad se puede perder en cuestiones ya muy extremas, cuando ya hay una violencia familiar o bajo otros supuestos donde ya el menor se ve afectado. Siempre se va a ver el interés superior de la niñez. Entonces, donde este interés superior de la niñez no esté asegurado, entonces ahí mismo se va a perder la patria potestad. Sí es importante aclarar que, por ejemplo, siempre se va a ver el interés superior del menor o adolescente, porque es muy importante que se quede claro que no por cualquier cosita se va a perder, sino ya sea en un caso muy relevante, en donde sí existe ¿qué podría ser? Una lesión o algo que perjudique al menor. Devani Estrada pregunta, ¿qué tan difícil es que un padre obtenga la guardia y custodia? Aquí estamos hablando de una equidad de género, ¿no? Entonces, el que la pierda no es como que, así como que, ya la va a perder definitivamente, ¿no? Para esto existen ciertas periciales que se hacen para que se determine si con el papá o con la mamá es más adecuado que esté a cargo de la guarda y custodia. Efectivamente, mira,
La guardia y custodia siempre va a ser un juicio probatorio, siempre va a ser un proceso probatorio. Mientras más puedas probar que ya sea el niño, niña o adolescente está mejor contigo, entonces tú vas a adquirir esa guardia y custodia. Más sin en cambio el juez siempre que tiene que estar al interés superior de la niñez. Entonces si él se da cuenta que la mamá no está cumpliendo con los reglamentos que se le otorgaron para la guardia y custodia, entonces instantáneamente el papá va a quedar a cargo de esa guardia y custodia. Entonces siempre va a ser meramente probatorio. Efectivamente, o sea, siempre vamos a hablar de diversos temas y siempre vamos a aclarar. No es porque decía una persona, es que a lo mejor él tiene más dinero, me va a quitar a mi hijo, una mujer o un hombre, es que ella tiene más posibilidad económica, me va a quitar a mi hijo. No, esto es consideración y como lo dices, es un juicio probatorio que con las periciales, los resultados y los dictámenes que se hagan a través de este juicio va a dar la resolución un juez. No nada más es porque seas mujer o seas hombre. Recordemos que hay una igualdad de género. ¿Alguna pregunta más? Sí. Karina García pregunta, ¿qué sucede cuando uno de los padres se niega a dar la pensión alimenticia? Ok, en estos casos, pues primero pues se va a demandar la pensión alimenticia y en caso de que ya que haya un ordenamiento judicial, ya vamos a hablar de que si él no cumple, ya estamos hablando de un desacato. Sí, ahí entra una figura en materia penal que se llama incumplimiento de obligaciones, ¿no? Entonces, cuando esta figura entra, pues ya hay consecuencias jurídicas penales, ya puede haber hasta una privación de la libertad para el deudor moroso. Exacto, y esto, por ejemplo, en el Código Penal para el Estado de México, lo podemos encontrar tipificado en el artículo 217, en su primer párrafo, en donde nos habla de esto que usted nos comenta. Y sí es muy importante porque ahí nos dice que también podría ser sin dar un aviso a una autoridad civil. Entonces es muy importante lo que se va a dar. Se da sobre este tema. Entonces, hablemos de lo que es el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, que es muy importante abarcar este tema, porque mucha gente antes decía, no, pues es que ya lo demandé, ya esto, ya lo otro, y no me sigue dando pensión, nada más me dio 3 meses y ya no me dio. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Ya existe un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Y en este caso, ¿cómo procede el registro, licenciado? Bueno, este registro también se tiene que llevar en vía familiar. Tienes que demandar la pensión, si no se te otorga, después de tienes que hacerle saber al juez que no ha cumplido con las obligaciones que ya por mandato judicial se le hicieron saber. Entonces, va a quedar registrado en este registro de deudores alimentarios morosos y entonces ahí en cualquier instancia se le va a hacer saber que es deudor. Vaya, es como un buró de crédito familiar. Entonces él va a estar ahí inscrito, van a estar inscritos sus menores hijos, sus pequeños, y entonces ahí es donde se va a anotar la cantidad que él tiene que pagar y las cantidades que se van sumando, porque si él no sigue aportando el dinero, pues se va haciendo una sumatoria de estas deudas. Ok, entonces ahí tenemos en consideración que entra en conjunto materia civil, familiar y la materia penal. Bueno, y pues todos se preguntarán, ¿cómo demando una pensión alimenticia? ¿Cómo inicio el procedimiento? Entonces, esto en cualquier lugar donde ustedes vivan, por ejemplo, si viven en Ecatepec, pues sería en lo que es el juzgado civil, el juzgado familiar de Ecatepec, juzgado familiar de Nesa, dependiendo de dónde resida el menor. ¿Sale? Es muy importante tomar en cuenta esto. Y pues también, pues, Lic, es un honor tenerlo con toda su trayectoria académica, la verdad. Le agradezco que se haya dado el tiempo para estar con nosotros aquí en Charlas con CEJUP. Y bueno, pues es un tema muy extenso que necesita muchísimo tiempo para hablar, pero espero en nuestro público le hayan quedado claras pues las dudas que tenía. Y bueno, vamos a seguir hablando en otra ocasión. En este momento le hago la cordial invitación para en otro programa, en otra transmisión,
pues nos pueda seguir diciendo sobre la pensión alimenticia y cuáles son sus alcances. ¿Por qué? Porque yo creo que a todos les interesa saber qué es y hasta dónde puede llegar la pensión alimenticia. Y sobre todo, pues hablamos del interés superior del menor, pero queremos que nos explique en otro episodio qué es el interés superior del menor. Pues muchas gracias por la invitación. Espero que sí no sea la última vez que estemos aquí. Y pues las dudas que tengan nos las hacen saber por los comentarios. La guardia y custodia y la pensión alimenticia son temas de gran alcance, son temas de muchísima información, pero pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, entonces no podemos abarcar todos estos temas, pero en una segunda ocasión con mucho gusto. Ok, y bueno, pues recuerda que en CEJUT puedes encontrar asesoría jurídica, psicológica, criminológica y de trabajo social. Recuerda que no estás solo, CEJUT está contigo. Y tu servidora y amiga Lic Pao te dice lo siguiente: el conocimiento es poder. Y yo, tu servidora y amiga, te quiero ver poderoso. Un fuerte abrazo y mucho éxito en este día. Muchas gracias por haber venido, licenciado. Le agradezco su tiempo y excelente tema.